Buenos días, Luz. Muchas gracias. Primero te quiero agradecer por tu tiempo, por compartirnos aquí un poquito de tu vida y de tu historia. Y pues sí, ¿quieres introducir? Bueno, ante todo también gracias por la invitación, gracias por... Se siente así como raro que hablar de uno, Ajá, sí. con luces, aunque es el tema favorito. Y claro, bueno, mi nombre es Luz Helena Becerril, yo soy mexicana, especialmente de Guanajuato. Ujú, Digo esto porque hay como muchos compañeros que son sobre todo del norte, entonces ujú. yo vengo un poquito de más lejos, cumpliendo aquí la pauta, ando entre mis cuarentas, por ahí. Y estoy estudiando actualmente o concluyendo la maestría en literatura hispánica este próximo mayo. Y bueno, mis intereses, híjole, pueden ser como muchos, pero en esencia me gusta todo lo que tenga que ver con la cultura, con la naturaleza, con el arte y con los gatitos. ¿Me puedes Sí. explicar un poquito de cómo llegaste aquí a la maestría? ¿Cómo fue tu proceso? Pues mira que llegué como bien circunstancial. Había surgido la posibilidad desde hace un tiempo, sobre todo porque mi contacto, mi puente para estar aquí, pues fue una de las profesoras. Y en aquel entonces para mí nunca fue una posibilidad porque pues estaba con mi mamá, entonces yo estaba pendiente de ella, pero lastimosamente en el 2000 pues ella dejó este plano y se volvió espiritual. Entonces de ahí como que mi vida se modificó mucho. Otra de las cosas que también complementó esto fue que en el estado donde yo vivo pues ha sido una zona conflictiva en cuestiones políticas o en cuestiones bueno, en cuestiones delictivas, Ujú. básicamente. Y la profesora me dijo que por qué no intentaba. Y bueno, yo dije, pues lo intenté como en la tercera oportunidad. Al poco tiempo me hablaron y fue así como que en ese historial que decidí optar un poco por la pérdida, un poco también por la violencia en ese momento. Y dije, bueno, pues vamos a experimentar un reto más. Ujú. Ya tienes aquí, llevas 2 años, ¿verdad? Sí, y estoy por los 2 años. La vida se va rápido. Sí, sí. ¿Me puedes platicar un poquito sobre de dónde vienes? Si tienes alguna parte específica de Guanajuato. Sí, yo soy del sur de Guanajuato, que se caracteriza mucho porque es vecino de otro de los estados que casi siempre da de qué hablar, que es Michoacán. Mm. Entonces, estamos como en una zona, en un triángulo que implica muchos estados. Y a partir como de ahí a lo que es todo el sur del país, pues empieza a volver una zona más verde, una zona con más huertos, con más campo, en este campo abierto. Ajá, en este campo de cultivo. Y pues es una zona de ríos, es una zona montañosa también. Ay, suena bien idílico. Y sí, pues al final el terruño, y pues esa es la zona de donde yo vivo. Aparte se distingue porque pues fue como de las primeras ciudades que se fundaron, tiene mucha historia Mm. y eso también lo hace bonito. Algo que pasa en México es que hay pueblitos que cuando tienen la historia, cuando tienen las construcciones, se vuelven pueblos mágicos. Y el mío es un pueblo mágico. Ujú. ¿Cómo se llama tu pueblo? Salvatierra, Salvatierra. Salvatierra, Guanajuato. Y describiendo tu hogar, ah, ¿cómo lo definirías? ¿Hay un espacio en particular en donde tú digas, ya estoy en casa, cuando tengas ese sentimiento De de paz, pertenencia. de pertenencia, de seguridad? Sí, fíjate que algo que pasa, que suele pasarme, sobre todo cuando vas a provincia, es que cuando llegas a estos lugares pequeños y andas en la calle, no falta quien te encuentres y te salude y te conozca y te diga que cómo estás o te pregunte. Entonces, eso tiene como mucho arraigo conmigo porque, por ejemplo, ahora que he estado ya solo de visita, a Mm, veces puedo salir desde temprano para ver a alguien, me mm, cruzo a la otra casa y ya estamos platicando. mm, Entonces se vuelve como todo este recorrido de reconocimiento de las personas que
pues que te han visto crecer o que han sido parte de tu historia de vida también. Entonces, eso es como que es cuando digo, ay, ahí ya me siento en ese reconocimiento. Ujú. Entonces, cuando tú estás en tu pueblito y Ujú. sales a la calle y ves que te reconocen. Y yo Esa solía, linda. yo solía en algún tiempo, sobre mis finales de los 20 años, hacer un montón de actividades, sobre todo culturales, presentación de libros, de lecturas, festivales. Entonces, eso como que permitió la conexión con muchas personas que también, que recuerdan como esos momentos. Entonces, pues es justo esta gente la que te encuentras en la calle y con la que platicas o te remontas a esos tiempos. Sí. Ujú. Si tuvieras que describir tu tierra, donde creciste, con una sola emoción o sensación, ¿cuál sería? Bueno, ahorita se me ocurre, tal vez por verlo de este lado, como con esa nostalgia. No sé. Ajá, con una manera como muy nostálgica. eh, sí, creo que sería la palabra, viéndolo desde acá. Ujú. ¿Y tú tienes alguna memoria en particular que es la como que te define de ese lugar, que te ha inspirado a ser como eres por alguna razón? Fíjate que yo siempre tuve como una conexión muy fuerte con mi mamá. Entonces, creo que eso es como que lo que más me conecta y a veces cuando tengo estas etapas difíciles, siempre digo que es como para honrarla a ella. Entonces, todo lo bueno, le quiero dedicar lo bueno, todo lo bueno que yo pueda realizar o que yo esté cumpliendo, pues siempre es gracias a toda esa enseñanza de mi mamá. Ujú. Y ella también era de Salvatierra. No, ella era de Michoacán, ella se mudó a Salvatierra por el matrimonio en aquellos tiempos. De hecho, mis hermanos mayores, los dos mayores, son nacidos en Michoacán y a mí ya me toca en esta tierra. Ujú. Y recordando lugares particulares, hay sitios que tú asocies con ese sentido de pertenencia allá en Salvatierra. Sí, igual no sé si te comenté, hay un río. Entonces, y es de esos ríos caudalosos que está bordeado de un montón de árboles. Esos árboles son sauces, que son árboles como muy grandes, y es algo distintivo de la zona. Entonces, eso también es parte, pero sobre todo algo que me conecta sobre todo con mi niñez, por ejemplo, es que yo crecí en una de esas casas grandes antiguas y tenía un huerto. Entonces, en ese huerto, pues ahí me pasaba yo los tiempos, sobre todo porque mis hermanos mayores tienen mucha diferencia de edad conmigo. Y para mí el huerto estaba lleno de frutos, de guayabas, de nogales, de duraznos. Sí, y en el centro, en la casa que tenía el patio central y alrededor las habitaciones, tenía dos naranjos muy grandes. Entonces, esas son como memorias que Sí. siempre cargo conmigo. Eso y una hamaca, porque yo crecí, en vez de una cuna, a mí me hamacaban o me arrullaban en una Sí. hamaca. Sí. ¿Y tú recuerdas como el olor del huerto o sabores de las Sí, las frutas? guayabas. Indiscutiblemente, aparte, bu- tú has de saber, o sea, las guayabas son como bien delatoras, que dices, huelen Sí, muchísimo. sí, sí. Entonces siempre se aprovechaba todo eso y mi mamá era como muy dada a que nada se echara a perder. Entonces, si ya las veía maduras, ya las secaba, ya podían servir en algún momento para el ponche o se hacía como un ate. Entonces, Qué rico. ella procuraba como que sacar lo mejor de todo eso. Ujú. Wow, qué rico. ¿Y hacía tu mamá algún tipo de platillos? ¿Era buena cocinera? Sí, muy buena. Michoacán se caracteriza, me atrevo a decir que todas las mujeres tienen como que ese don en el centro de cocinar muy rico. Mi hermano siempre decía, es que a mi mamá le ponías 2, 3 ingredientes y siempre te preparaba algo sencillo, pero algo muy rico siempre. Sí. Entonces, la cocina indiscutiblemente pues es lo que más la caracterizaba y lo que en parte también creo yo que le gustaba hacer mucho. ¿Tú viviste toda tu vida allá en Salvatierra o te mudaste en algún momento antes de No, llegar aquí?
No, toda mi vida estuve allá, simplemente pasábamos temporadas, lo que nosotros le llamábamos el rancho, que era ir a visitar a los abuelos, porque justamente tenían estas casas grandes de donde criaban animales, donde cosechaban. Entonces, mis recuerdos están entre Salvatierra, donde yo crecí, y el rancho de mis abuelos. Entonces siempre tuviste como una conexión a la tierra, ya sea a través de los animales o a través del huerto. Sí, porque era súper divertido cuando nosotros íbamos al rancho y porque, por ejemplo, mi mamá todavía era parte de esas familias grandes, creo que eran como 10, 11 hermanos. Entonces, cuando se juntaban en ciertas fechas, pues imagínate el mundo de gente. Simplemente el hermano más chico de mi madre también tiene 10 hijos. Entonces, imagínate ahí como que era Sí, toda mucha una gente. comitiva y en aquellos tiempos, cuando éramos más pequeños, pues eran de estas casas que tenían trojes donde se guardaba el maíz. Entonces Ok. estaba lleno de maíz y ahí nos tenías a nosotros jugando o el abuelo nos dejaba amasar la comida y dejaba pasar a los animales y ya los veíamos ahí comer. Entonces sí era muy bonito y sobre todo porque pues desde el campo los sonidos son distintos. Entonces, desde el gallo a las 5 de la mañana que te estaba despertando, pero esos sonidos peculiares de los pequeños animalitos que te están ahí anunciando que están presentes, o la manera en la que veías, recuerdo mucho un tío que una vez estábamos ahí, no sé, estaba muy oscuro porque aparte durante mucho tiempo en el rancho no había luz, entonces andábamos con velitas. Era un drama cuando íbamos al baño porque estaba hasta el final. Y el tío decía, se veían las estrellas de una manera bien espectacular. Y tengo muy presente porque fue como de esos únicos momentos en los que conecté con él y me explicaba, según él me decía, igual no sé si estaba inventando, pero la presencia que tenías de estar muy cerca justamente de la naturaleza era muy bonito. Sí, me imagino. Parece, me recuerda como a una novela de lo que me estás platicando aquí. Sí, sí, Porque sí. yo crecí en una ciudad y pues, lamentablemente yo crecí en el desierto donde casi no crece nada. Para mí eran los cactus, los toritos que se te metían, que nos íbamos a jugar y ahí llegábamos todas llenas de toritos y jugando en la maleza, ¿verdad? Ujú. Ya, para mí es muy bonito escuchar que sí hay lugares todavía donde existen estos paisajes lindos. Y pues yo conocí hace mucho Guanajuato, que fuimos para allá y está muy bonito. Es un lugar hermoso. También fuimos a un poquito de Michoacán, pero ya cuando era niña ya no hemos tenido la oportunidad, lamentablemente. Pero sí quisiera volver a... Pues estando yo por allá, eres bienvenida. Y Gracias. se distingue mucho, especialmente Guanajuato, porque como fue zona minera, Sí. entonces no tienes las calles tradicionales que ves en otras ciudades, porque hay muchos túneles, porque hay muchas escaleras. Sí, 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 Ajá. sí, sí. Sí, no, yo me acuerdo de veras. Los caminos empedrados, que estaban las piedrotas. Y sí eran un poquito molestos al caminar, Sí. pero De hecho, era bonito. irónicamente te cansas más. Sí. Te cansas más cuando andas en ese tipo de caminos, pero pues es bueno para la salud. Y sabes, ahorita que me recuerdas de la guayaba, yo me acuerdo que cuando fuimos para allá, híjole, creo que compramos en un mercado, no me acuerdo el nombre porque yo tenía como 10 años, pero fue uno de los mejores licuados de guayaba que comido en mi vida. Nunca más volví a comer o tomar un licuado de guayaba tan rico. No era así como que muy azucarado, era la guayaba. Y ahorita que estabas platicando eso me acordé porque, te digo, nunca más volví a probar ese licuado. Sí, es la parte como bonita de cuando te vas al interior, yo creo que de muchos países, porque tienes ese sabor como más fuerte, Sí. ¿no? Como más, que no necesita ningún otro complemento y lo disfrutas Sí, directo. sí, 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 era muy rico. Pues bueno, ahora quiero cambiar un poquito de tema porque, claro, nosotros cuando hablamos de nuestro hogar, pues lo vemos con lente de color rosa, ¿no? Muy nostálgico, como dijiste, pero también, como lo habías introducido, hay problemas, hay cosas que pues quisiéramos que no estuvieran, pero están, ¿no? Entonces,
Am, ¿Existe algo que quisieras cambiar de tu hogar? El por qué y si crees que es posible. Algo que quisiera cambiar, pues indiscutiblemente la violencia. Yo siempre digo, soy del siglo pasado. Entonces, justo en ese siglo era característico que andabas tarde, un decir 8 o 9 de la noche y veías la gente afuera y mientras llegabas a tu casa todavía se acostumbraba que la gente se sentaba afuera en el dintel de las casas a platicar y ver pasar a la gente. Entonces, eso era bonito y de un tiempo a la fecha, por las políticas mal manejadas, mal administradas, pues la violencia se desbordó. Y justo lo que es Celaya, por ejemplo, que estamos a media hora, pues se volvió la ciudad más violenta del país. Entonces, nos afecta por la cercanía que nosotros tenemos, también nos afecta por la manera en la que es un cruce para otros dos estados. Y creo que sin duda sería eso porque tuve un par de experiencias. Fui profesora de una preparada, de un CONALEP, que son como prepas de gente vulnerable, de jóvenes muy vulnerables. Y cuando estaba acá, pues en un semestre asesinaron a 2 de mis alumnos. Entonces, son de esas noticias que te pegan y que dices, no es justo que esta situación siga sucediendo y sobre todo se lleve a gente, a cualquier gente. Pero cuando los tienes tan presentes y que lo sabes tan jóvenes, pues duele, como que ese dolor se agudiza un poco más. Pero creo que sería sin duda la violencia. Que si se puede cambiar o no, pues mira, uno pone de su parte, pero incluso a veces nos toca estar en lugares en un momento equivocado, aun cuando uno no sea parte de esa dinámica, ¿no? Entonces, pues confiemos en que sí, en que la conciencia de sobre todo de las políticas o de quienes están a cargo, pues se sensibilicen y vean más allá de los intereses inmediatos para que procuren el cuidado de la gente. Pues gracias por compartir esto, Luz. Lo siento mucho por la pérdida. La violencia, es que estamos en un momento en donde necesitamos más empatía, ¿no? Y sí, lamentablemente en todos lugares hay tanta violencia. Ya no hay ni un lugar donde digamos, ay, es que ahí hacen cosas diferentes, ¿no? Todos en cualquier lugar y es un mal en todo el mundo. Yo también te digo, pues yo viví toda mi vida en Juárez y en la frontera que tiene tantas narrativas de violencia, pues, ¿sabes? Cuando a mí la gente me pregunta, ¿verdad? Me dicen, no, pero ¿qué tal de esto? Porque yo cuando les platico de donde yo vengo, pues, como te digo, yo platico de que, pues es una zona donde siempre hay mucho intercambio cultural, donde la gente, aunque estén separadas por las fronteras, somos casi la misma gente. Pero me dicen, pero ¿qué tal de los feminicidios y qué tal sobre tanta violencia de narco, los inmigrantes? A mí les digo, sí, es cierto, es verdad, todo eso pasa. Mi mamá, ella me platica que cuando era niña en los años 70 que podías ir al centro de Juárez y no te pasaba nada, que era una niña y que andaba muy libre. Y dice, yo tengo un ángel guardián porque he vivido toda mi vida en esa ciudad y no me ha pasado nada. Y yo les digo a la gente, sí, hay momentos donde yo dije, no sé cómo mi mamá salió viva y de todo eso y cómo, porque a nosotros nos llevaban en la ruta, mi mamá nos llevaba en la ruta cuando veníamos de Salán Park, donde yo vengo, en Nuevo México, y íbamos con mi abuelita, íbamos en la ruta y era en 2009 donde estaba el auge de violencia. A mí no sé cómo sobrevivimos porque pues yo digo, ¿verdad? Tenemos un ángel guardián que nos cuida. Sí, sí. Pero también quiero decirle a la gente, nuestros pueblitos son mucho más que esto, nuestras comunidades son mucho más que estas narrativas que sí, son verdad, están muy presentes lamentablemente, pero también somos gente que
pues está ahí, vive ahí y es nuestra realidad, lamentablemente, pero no, no es todo, no es todo. No, son los menos y que, bueno, pareciera que tienen como más presencia, pero eso no quita la calidez que siempre nos distingue, ¿no? Ujú. Esa cercanía y esa empatía también como ese lado mexicano, esa mexicanidad que nos Ujú. distingue, no solo por nuestros vecinos, sino muchísima gente es lo que le llama la atención de nosotros, esa incluso resiliencia, Sí. porque nos hace tener como un sentido de vida distinto y más disfrutable y que va de la mano con el humor, como tal vez para sanar un poco toda esa realidad que muchas veces es bastante cruel. Sí, sí. ¿Y hay algún otro problema que tú, aparte de la violencia, que es muy prominente, hay algún problema, por ejemplo, pues estábamos platicando ayer, Leticia y yo, sobre el tema del medio ambiente, que venimos de lugares desérticos donde pues no hay mucha agua Ujú. y lo estábamos comparando aquí con Albuquerque y también sobre los ríos, tuvimos una conexión sobre los ríos, así como tú. Entonces, ¿hay algún otro problema en tu hogar que tú reconoces? Mm, Pues te puedo, ahorita no puedo concretar alguno porque yo no he padecido esta parte que sufre el norte Ujú, del país, ¿no? Estos estados que sus paisajes son más áridos, ujú, por lo que te decía. Sin embargo, creo que durante estos 2 años que he estado aquí y muchas de las clases me han enseñado o me han despertado todavía un poco más esa sensibilidad de cuidar mi entorno, ujú, ¿no? De hacer mi aportación, ujú, desde lo que esté en mis manos, el poder hacer. ujú, Entonces, eh, pues un problema así directo que yo te pueda decir, mira, está sucediendo esto. Creo que afortunadamente no, la ciudad pues tiene como esta disposición y esta armonía con la naturaleza bastante bien, más allá de los problemas mínimos de que la gente pues no tiene esta cultura de que los ves en la plaza están comiendo cacahuates y ahí los dejan Ajá, todos sí. y sí, eso es frustrante, ¿no? Pero pueden ser problemas como muy pequeños, ajá, que todavía, y esperemos que no suceda, afecta pues en la Ujú, zona en la que vivo. Entonces, pues no, en ese sentido no se ha manifestado mucho. mm, ok. Am, entonces, ¿cómo ha cambiado desde tu niñez ahora a tu adultez? ¿Cómo ha cambiado Manzana Tierra y tu hogar? ¿Has visto cambios? Sí hay. Sí, sí, sí. Recuerdo que había unas combisitas, entonces era la novedad, porque eran unas combis chiquitas, Mm. entonces una vez nos subimos nomás para cruzar la calle principal. Y ahora a mí en lo particular se me hace muy invasivo, porque la ciudad no necesita tu transporte, o sea, porque puedes tomar un servicio público, porque puedes andar en bicicleta, porque las distancias no son muy largas. Mm, Entonces, el usar un automóvil se me hace como hasta una vanidad boba mm, para andar en la sí. ciudad, Ujú. porque como te digo, puedes utilizar las bicis o incluso puedes hacer hasta una campaña. Y hay muchos que en el centro es así como se ponen desde súper temprano y no dejan a alguien que venga por alguna situación, alguna emergencia, andar en el centro. Y creo que eso, hay excesivamente muchísimo transporte. Ahorita hay una exageración de motocicletas, Mm, pero así. Entonces no hay tampoco como un respeto, como una coordinación en esto urbano, porque ni siquiera traen cascos, por lo mismo de las distancias que pueden ser sí. cortas. Pero ha resultado como muy invasivo, Mm, muy invasivo. Entonces, ese es uno de los mayores. Y con todo lo que obviamente eso acarrea, ¿no? ujú, Consumes más gasolina, estás contaminando más. ujú. Y para ser una ciudad tan pequeña, como que dices, no, o sea,
Siento que eso no. Eso es como de lo más. Otra de las cosas que a mí no me gusta, que es que el centro pues se está viendo como muy alterado. El centro debe de estar como más cuidado porque Salvatierra es como la tercera ciudad colonial del estado. Entonces, digo, Guanajuato es el primero, San Miguel es segundo y Salvatierra es el tercero. Entonces, cuando la autoridad dice, sí te doy permiso, alteras tanto la imagen que haces que choque, porque de repente ves una casa colonial toda bonita, toda cuidada, porque no le puedes alterar, y luego ves un pegote ahí de un edificio de 3 pisos que se ve horrendo. Y esa es otra de las cosas que han cambiado pero pues eso tiene que ver con las políticas públicas de la gente que está ahí una temporada, pero hace y deshace y ya no hay cómo enmendar esas situaciones. Entonces ha cambiado un poquito más a urbanización. Ajá, ¿Dirías? a la urbanización, Mm. sí. Me gustaría que fuera de esos pueblitos donde todavía puedes andar, que cierren las calles y que Sí. prohíban los coches, eso sería bonito. Entonces, platicamos un poquito sobre cómo llegaste acá a Estados Unidos. ¿Esta fue tu primera vez en Estados Unidos o ya habías visitado? Vine un año antes, vine del año que llegué, que fue, ¿qué será? ¿2004? Vine en el 2003. No es cierto, casi después de la pandemia, porque estaba de visita en Chihuahua con la profesora y me dijo, pues vámonos para allá. O sea, si no estás como que haciendo mucho, vámonos. Pero justo en ese momento ella y yo nos enfermamos de COVID. Entonces dije, no, pues no me van a dejar pasar. Sí. Y ese fue mi primer intento, pero después regresé al siguiente año de visita, estuve aquí como 2 semanas conociendo los lugares y me vinieron a enseñar la universidad. Okay. Y les dije, ay, sería bonito ser aquí alumno, ¿no? Algún día y no sé qué. Pero quedó así en el comentario y pues al año siguiente nos tocó estar acá. Ok. ¿Y esa fue tu primera experiencia en Estados Unidos? Sí. De hecho, pues sobre todo en el centro, Guanajuato y Michoacán son de los estados que más gente o ciudadanos tienen de este lado. Entonces siempre era, no había familia que no tuviera un pariente acá. Sí. Ajá. Entonces yo era como que, pues mi familia no tenía pariente acá. Y no era como de, ¿quieres ir? Yo no me imaginaba tan lejos de casa. Ajá. Porque yo durante mis 40 años siempre tuve mamitis. O sea, siempre era así de, si mi mamá no va, yo no voy. Sí. Entonces, para mí no era como una posibilidad, nunca lo imaginé como de lo voy a dejar todo para irme para allá o para irme a una ciudad grande, cualquiera que fuera, porque yo no quería alterar ese ritmo de vida que tenía mi mamá. Sí. Ujú. Y entonces, cuando llegaste aquí, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de la ciudad? Yo le decía a la profesora, ¿por qué la ciudad está tan sola? O sea, porque vienes del contraste de una ciudad en Latinoamérica que siempre ves a la gente caminando, que siempre ves a la gente en las calles. Y yo decía, ¿y a dónde se va la gente? Eso, y a veces hay ciertas calles que están muy oscuras. Entonces, era como fue mi primer choque y en lo primero que me fijé, que no veía gente caminando. O sea, sí podía ver, obviamente, pues los ves en su transporte, porque aquí se vuelve como una necesidad el tener un transporte personal, pero me llamaba mucho la atención que no hubiera esa dinámica de gente en las calles caminando. Sí. Ajá, fue de las 2 cosas que más me llamaron la atención. Eso y el calor que hace. Sí, los veranos son fuertes, pero pues la verdad no son tan fuertes como allá en Juárez. Eso sí puedo decir. Aquí me gusta mucho el clima. Está calor, hace calor, pero allá en el desierto, en el mero desierto, sí se pone de más. Entonces, aquí se hace un buen término medio. Para mí que yo vengo de un hogar bien caliente. Y para mí sí es como el contraste porque vienes de lo más verde. Pero hasta ahorita el clima ha sido como muy benévolo. La primera impresión sí fue como de, wow, qué calor. Sí. Pero algo que tienen esta ciudad es pues que entras a cualquier lugar y sientes el fresco, ¿no? Sientes ese contraste de climas. Pero hasta ahorita, bueno, estamos en este mes y se siente un clima muy lindo también. Sí, Ajá. sí. A mí lo que me gusta es que no es húmedo porque a mí me cae súper mal. La humedad, me siento súper mal cuando está caliente y luego húmedo. Yo no podría vivir así en lugares
tan húmedos, porque no, yo vengo del calor seco. Muy bien, entonces, pues, explicaste un poquito sobre cuando tomaste la decisión para venirte acá a los Estados Unidos. Y ah, ¿cuáles fueron esos sentimientos cuando te viniste a emigrar acá? Me intimidó mucho cuando me dijeron, ¿qué crees que te aceptaron? Y yo, ¿y ahora qué? Intimidó mucho porque hice una encuesta. Yo les decía, oigan, ¿y cómo es acá la escuela? No, Luz, es que es sumamente exigente, es que te demandan un montón y luego en estas dudas del idioma también. Y yo dije, oh, rayos. Entonces esa superaventura y yo decía, ¿será que sí doy el ancho para estar allá? Y dije, bueno, siempre estuve como con esa de pues, pruébalo, ¿no? Mídete hasta dónde llegan tus capacidades y si no, siempre decía, tengo una casa donde regresar por cualquier cosa. Y recuerdo que cuando recién llegué en agosto, en septiembre yo decía, no, ya me voy. Dije, no, aquí los profes exigen un montón. En aquel entonces me tocó una de las profesoras que es súper puntual, así de, no, tus 40 hojas entre una clase y otra. Yo dije, no, esto es como que mucho para mi intelecto. Y la profesora me dijo, no, Luz, o sea, llevas un mes, también date tiempo y no sé qué. Y ella fue la que me bajó un poco el ímpetu, pero yo dije, no, qué necesidad. Dije, aquí me están tratando muy mal. Intelectualmente hablando, pues, porque sí es mucho contraste. O sea, la dinámica de enseñanza allá, pues, es un poco más relajada, es un poco más, incluso permisiva también. Te lo digo porque, incluso como maestra, o sea, uno tiene como estas dinámicas como más lúdicas, más de como que conectas más un poquito, porque te lo permite, obviamente, la personalidad de la sociedad en la que estás y tu forma de ser y cómo has sido educada. Y aquí es más riguroso, es más puntual. Algo que me admiraba mucho es las citas a esas horas, a pesar de que fuera un domingo a las 2 de la tarde y la gente estaba el domingo a las 2 de la tarde y eran las 2 de la tarde y los eventos iniciaban. Y yo decía, wow, sí es esa dinámica del profesionalismo en el sentido bueno, sí es un gran contraste. Sí. Ujú. Y de a poquito, todavía te puedo decir que me ha costado me sigue costando trabajo eso, la dinámica de estudio, pero ha sido un reto bonito, ha sido un reto bueno y dices, bueno, mira, al final ya acabaste. Entonces, creo que ha ido bien. Ya te he ido, ya tener 2 años aquí, o ya un año más. Una más y ya. Pues, ya te la La que aventaste. venía de visita. Entonces, ¿cómo a Albuquerque es diferente a tu hogar? ¿No? Pues, una comparación. Encontrar. Sí, sí, sí. Pues los espacios son más grandes en ese sentido. La gente. Creo que, fíjate que me pasó algo. Uno allá como que es muy compartido. Oiga, buenos días, oiga, le ayudo, oiga, se acomide, como uno muy acomedido, ¿no? Y una vez estaba en uno de los viajes y una señora se cayó. Y recuerdo que mi primera acción fue ir a levantarla. Y me dijeron, no lo hagas. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque luego se puede prestar a que si la señora se lastima, la responsable vas a ser tú. Y yo así de que, dije, ¿es en serio? Dijo, sí, aquí la gente es muy sensible en ese sentido. Entonces, como que eso me refrenó y me llamó mucho la atención porque dices, qué raro, ¿no? En ese aspecto. Ese fue para mí también un contraste. Como TA, a veces les preguntas a los estudiantes y como les cuesta trabajo participar. Sí. Y allá todo el mundo quiere participar, aunque no sepa, pero ellos quieren estar diciendo algo.
en esta libertad desde el afán como maestro es de que tú les quieres como medio llamar la atención o decirles ciertas dinámicas y aquí es muy cuidado eso porque se puede malinterpretar, porque lo pueden tomar a mal. Y te lo digo porque el CONALEP tiene grupos, yo tuve grupos de hombres, adolescentes, 40 hombres adolescentes en un solo salón. Ajá, entonces te sale lo rudo que llevas dentro para controlar la hormona de 40 adolescentes. Ajá. Y aquí todo tiene que ser como, siento que aquí tienes que cuidar mucho lo que estás diciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces siempre, a veces es como si uno caminara como en pequeñas hojitas y no tienes que hacer ruido. Uh-huh. O sea, porque no falta quien. Incluso, fíjate, en uno de los cuestionarios que nos hacen, que tenemos, venía una pregunta que decía que si veías a una persona embarazada, ¿cuál sería tu comentario? ¿No? Y yo dije, pues uno le diría que qué bonito, ya le andaría uno ahí tocando la barriga, que qué va a hacer, que esto y lo otro. Y yo, pues fue lo que respondí. No, estás mal. Y yo, ¿por qué? Y yo en mi mundo, yo decía, ¿y por qué? Y ya me explicaban, no, es que esto puede ser invasivo, es como si tú le estuvieras infiriendo, que el bebé, y yo así de... Para mí de verdad fue una sorpresa mayor que me dijeran que mi entusiasmo estaba mal visto. Pero son cosas que a fin de cuentas, pues al país que fueres tienes que respetar la dinámica que ellos tienen, ¿no? Pero sí llama mucho la atención esa reserva o ese freno de ser espontáneo, sobre todo de ser espontáneo. Entonces ya cuando veo a alguien digo, pues qué bonito, pero ya no se lo digo. Ya no dice nada. Sí, dice mi mamá, mejor calladita. Sí, te ves más bonita. Sí, esta es una de las cosas que, pues yo creciendo aquí, siempre como que te tienes que moderar, es lo que una cosa que siempre tengo en mente, ¿no? Me tengo que moderar. No puedo ni decir bien o mal, porque si cualquier cosa que diga se va a tomar mal. Entonces, cuando yo voy a otros países, por ejemplo, cuando yo fui a Brasil, allá la gente, te abrazan. Y yo, ay, para mí es como que es un poquito raro, ¿no? Que aunque no te conozcan, ¿cómo estás? Y empiezas a platicar de la vida. Pero no, yo estoy como que, me tengo que cerrar porque pues no sé si qué vaya a pasar, ¿no? Pues no, para mí es difícil tratar de como de abrirme porque pues vengo de un lugar donde te tienes que cerrar. Reservar. Sí, es como una sociedad que está a la defensiva. Siempre. Y otra anécdota es el semestre pasado que vinieron unas profesoras españolas. Sí. Y me mandan el correo que si podían estar en mi clase y dije, por supuesto. Entonces baja la profesora, me ve, me dice Luz Helena, le dije sí y se queda como de que te puedo abrazar. ¿Qué hago? Le dije, yo soy latina. Entonces te abrazo, pero fue como iniciativa de ella. Yo dije, pues abrázame. Entonces sí, con mucho gusto, ya nos saludamos, pero se quedó como en ese paso de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero cuando le digo, soy latina, dijo, órale. Sí. Y eso como que cansa porque deja uno de ser emocionalmente espontáneo porque uno quisiera pues vente y lo apapachas y le dices, bueno, apapachas, es bonito. Y eso es algo que de verdad no me acostumbro y particularmente no me gusta. Obviamente aprendo a respetarlo, he aprendido a respetarlo, a moderarlo y creo que eso también ha abierto otras cosas para ser uno más observador y más cuidadoso. Sí, y igual con lo de el ambiente aquí como académico, pues yo vengo, es siempre mucha competición, desde niña siempre tienes que estar en el nivel más alto y tienes que siempre, si vas a participar tienes que tener la pregunta correcta o si no te vas a humillar enfrente de todos. Siempre he tenido esa mentalidad porque es como dices, es una cultura donde siempre estás en competición, siempre estás a la defensiva porque no sabes si la otra persona va a usar lo que hiciste
en contra tuya. Es bastante, como se dice, cansado, siempre he tenido esa mentalidad, lamentablemente, aunque mi mamá sea mexicana. Pero pues yo fui a la escuela aquí y he hecho toda mi educación aquí, entonces siempre he sentido ese sentimiento de que si no doy lo mejor que yo pueda dar, me va a ir mal. Y lamentablemente pues continúa, ¿no? Y sí, la academia es muy jerárquica. Los que tienen poder se lo quedan y los otros dos estudiantes pues no estamos así como que, ay, no puedo hacer nada porque es el profesor y el profesor tiene la razón. Y, y algunas veces yo me he metido en problemas por eso, porque siempre cuando estaba en la preparatoria, siempre trataba de cuestionar ese tipo de modo y pues me tachaban de que causaba problemas. Entonces ahorita que estás platicando de esto de ahí, que es una cultura diferente allá en México en la educación, pues se me hace muy interesante porque yo siempre he escuchado narrativas de que, ay, que ya los profesores son bien, te ponen así luego y son bien estrictos y pues yo siempre tengo ese pensamiento pero nunca, claro, nunca he ido a la escuela. Sí, obviamente depende de la institución, pero como maestra allá en México, recuerdo que todavía hay alumnos que, maestra, ¿cómo está? Maestra, ¿va a venir? ¿La puedo visitar? Y yo dije, ay, eso se me hace como bien bonito. Y ahora que el año pasado se graduó una de ellas, maestra, ¿no quiere ser mi madrina de graduación? Y le dije, sí, hombre, ¿cómo no? Y de hecho, fue como bien cómico porque ella ya tenía un padrino de graduación. Y le dije, ¿qué pues? ¿No? ¿Qué me ibas a decir? Y estuvimos bromeando. No, maestra, es que me da pena. Le dije, a ver, pásamelo. ¿Quieres que yo sea? No, pues que sí. Háblale al padrino. Y ahorita yo lo descancelamos. ¿Haría eso? Le dije, pues, yo también quiero ser madrina. Y ahí me tienes hablándole al padrino. Le dije, ay, agradezco mucho que se haya ofrecido, pero ¿qué cree? Ella me lo había prometido a mí, entonces lo siento mucho, ¿verdad? Me disculpo por ella y por mí, pero pues bueno. Y ya como que fue medio cómico. Pero ese lado es bonito. Creo que básicamente se permite más la conexión con los alumnos, porque el CONALEP en el que yo estaba y yo creo que, bueno, en el que yo estaba, eran estudiantes bien vulnerables, o sea, tenían unas realidades de vida bien complicadas y a veces creo que no solo es la educación y si no estás bien emocionalmente te va a costar más trabajo aprender. Y cuando uno ve eso, no ve solo el alumno, dice, ellos se quedan con eso. Ajá. Y creo que por eso me gusta mucho, mucho la educación en ese sentido, porque más allá de si se acuerdan lo que los enseñó o no, creo que si los hace sentir que están, si los hace sentir presentes, se les queda muy presente en la memoria. Pero aquí la barrera es más gruesa aquí. O sea, no puedes decir que eres cercano a algún profesor porque hay un borde muy grueso ahí que dice, no, tú eres aquí el estudiante y de aquí ya no puedes pasar. Ajá. Y eso es, bueno, es la dinámica de aquí, que a uno le cuesta un poco más trabajo, pero pues te adaptas a ello. Sí, Ujú. sí, es muy interesante la diferencia entre culturas, pero pues así es el mundo, ¿verdad? Am, ¿Qué te ha ayudado a sentirte más en casa cuando estás aquí Me estos 2 ayuda, años? me ha ayudado que los lazos como que se hicieron más fuertes, pareciera, sobre todo con mis hermanos. Nos hicimos más cercanos porque antes llegó tu hermano, sí, ok, y él en su cuarto, yo en el mío, cuando iba de visita, pero ahora estamos de que nos hablamos más de manera más frecuente. Yo procuro estar presente también en eso. Por ejemplo, el fin de semana pasado fue el cumpleaños de mi hermano y le digo, ¿qué quieres? Pues se me antoja esto, lo otro. Y le dije, ¿cómo no? Pero ya de mi parte, una amiga que cocina, le dije, no seas malita, cocínale, a él le gusta esto y esto, es repostera, sí, ¿cómo no? Entonces, ayudo a mi amiga, hago feliz a mi hermano, llega el otro y antes como que es su cumpleaños, felicidades. Sí,
Y eso me ha gustado en la distancia. Amigas que luego están almorzando, hacen videollamada, estoy desayunando yo, está comiendo ella y estamos platicando, ¿no? Entonces, como más, como si fuera más la terapia. Sobre todo porque muchas de mis amistades, por alguna peculiar razón, son mayores que yo. Entonces tienen más experiencia de vida, más sapiencia también. Y luego algo se me atora y le digo, ¿qué cree? Ando así como en esta situación y ya la videollamada en ese sentido. Y eso ha ayudado. Aquí también he hecho compañeros que están presentes, que sí cuesta un poco más de trabajo porque aquí la vida va más carrereada. Entonces, he pasado mucho tiempo sola y eso creo que también me ha ayudado como a ser más reflexiva o a decir, ay, Luz, aquí como que no era por ese rumbo, como más introspectiva tal vez. Ujú. Y eso me ha gustado lo que ha representado o cómo he volteado la parte con la distancia. No deja de ser también como esa mella de que no estás ahí, ¿sí? En los grandes eventos. Mi hermano el año pasado cumplió 60 años, y es mayor. Está en la tercera edad. Y le hicieron la super fiesta y todo el mundo ahí vestidos con jersey de la NFL. Y yo ahí sí viendo las fotos y dije, oh, pero yo estoy acá cumpliendo un sueño. Y luego digo, ay, pero mejor me regreso. Son esas crisis todavía. Sobre todo porque platicando con Leti, yo le decía, es que es más difícil entre más adulto te mudas a otro lugar. Porque dejas más recuerdos, porque eh, pues dejas tu modo de vida también. O sea, cada etapa tiene sus momentos, obviamente, pero yo lo veía como de, pues ya soy una mujer de 40 años. Entonces, ¿qué andas ahí jugándole a la emprendeduría académica? Pues ya, Luz, ya, estate quieta. Dije, no, ¿por qué? Pues vida solo hay una. Pues sí. Y siento pero justamente en esa edad, pues dejas como más dinámicas. Entonces, como que si la nostalgia se volviera más grande o la añoranza también. Y creo que a veces eso es lo que dices. Oh, y sobre todo cuando no tienes como un buen día o cuando el profe te dijo, ya no participes más. Entonces dices, ya me voy a mi casa. ¿No? Entonces ya no quieres estar aquí. Porque ves eso, o sea, te estás perdiendo esas otras partes, pero procuro mediarlo para no perdérmelo tanto. Ujú. Y qué interesante porque a pesar de que hay una distancia muy grande, todavía y dices que has desarrollado más esa conexión y esa relación con tus hermanos. Sí, muy interesante. Sí, Porque pues pensaría uno, no, pues ya con la distancia se pierde, ¿no? sí, como, ajá. Uno de mis hermanos vive en Querétaro, estamos ahí a una hora y media. Entonces, cuando estaba mamá, pues cada fin de semana iba. Sobre todo porque de donde nosotros vivimos, a media cuadra, vive la familia de la esposa de mi hermano, entonces vecinos. Y se facilitaba esto, ¿no? Pues después de que falleció mi mamá, pues las visitas se fueron haciendo pues más esporádicas, sí. Él ya tomó otro ritmo, sus hijas ya están grandes y todo. Y cada quien como en lo suyo, pero ahora que les dije, pues, ¿qué creen? Que me les voy. Que dijeron, no, ninguno me dijo, no lo hagas. Antes, al contrario, se alegraron por eso. Pero entre ellos también se hizo esa cercanía. Mi hermano se dio el tiempo para ir a celebrar con el otro. Y eso fue bonito. Y ya luego me mandan las fotos. Y lo bueno de la tecnología, que ahí puse mi carota. Entonces le dije, miren, aquí también estoy. Entonces es divertido ese lado. Te pudiste editar. Sí. Aparte de tu familia y tus amigas allá, ¿has encontrado una comunidad aquí en Sí, no la presencia como he visto en otros grupos. Ajá, por ejemplo, los brasileños que tienen una comunidad o un grupo bien bonito. Creo que aquí, al menos a mí no me ha tocado tanto eso de que hay una comunidad como de mexicanos así, como tal. Será tal vez porque como que hay muchos por la zona, ¿no? Pudiera ser. Pero he encontrado gente que ha estado pendiente de cómo va todo, de si pueden ayudar en algo.
y eso es bonito, sobre todo porque uno diría, pues no nos conocemos de tanto tiempo, pero hay personas locales que son muy generosas en ese sentido de estar pendiente de uno, y eso se me ha hecho como bonito. Ujú. Em, por ejemplo, el año pasado, esta Regina, que es nativa de Albuquerque, creo, me dijo, Luz, ¿qué vas a hacer el día del Thanksgiving? Le dije, pues ahí en mi casa. Dijo, no, hombre, vende la mía. Le dije, pues muchas gracias. O sea, que te abran tu casa en estas celebraciones tan importantes para ellos, se me hace como algo bonito. Y luego también me llama mucho la atención porque, pues dije, ¿dónde está la música, no? ¿Dónde está aquí la dinámica, el juego? Pero es muy sobrio Sí, sí, también. sí. Las celebraciones aquí son muy Sí, sobrias. sí, sí, sí. Y yo así como de, ok, thank you, hello. Y ya comimos, bueno, gracias Pues por ya, venir y y se luego. acabó. Y luego, Y luego. ajá. Entonces, ese es otro de los choques, ¿no? Sí, las fiestas. Sí, las celebraciones. Y les da risa porque le dije, es que por ejemplo, unos 15 años en México te pueden durar 2 días. Sí. ¿Cómo crees? Les dije, claro, la fiesta de graduación de mi sobrina, por ejemplo, fue en diciembre, entonces empezaba desde la misa, que era como a las 5 de la tarde. Entonces tú ya estás guapísimo a las 5 de la tarde. Las fotos, la sesión y luego la cena, a eso entre las 8 y las 9, la gente ya va llegando como a las 10. Son las 2 de la mañana y después de que cenaste, te sirven como después de la fiesta, por si ya estás como bien alegre, un platito de chilaquiles, pero ya son las 2 de la mañana. Entonces vas llegando a tu casa en lo que decía mi mamá, tú te quedas hasta que volteas las cazuelas, ¿no? Hasta que todo el mundo se vaya y está recogiendo. Llegas a casa pues de madrugada, pero llegaste bien bailado, bien divertido, bien alegre también, pero la dinámica es esa, cenas, tomas y al final también te dan hasta casi el desayuno para Sí, que... sí, sí. No, Y pues, aquí es así, pues la fiesta va a durar 2 horas, y dije, 2 horas, así bien programada, ¿no? sí, Ya comimos, bueno, muchas gracias, ya nos vamos. Sí, sí. sí. Pues me quedé con ganas de fiesta, ¿verdad? Pero muchas gracias. Sí. Hablando de costumbres, ¿cuáles son algunas costumbres que tú extrañas de allá? Mi pueblo era de estar una fiesta al mes Mm, o cada 15 días, mm, sobre todo en diciembre, en las comunidades, porque mi pueblito, Salvatierra, pues era la cabecera municipal que se le dice, pero estaba rodeada de muchas comunidades. Y por ejemplo, diciembre hay como de cajón una fiesta tras otra. Sales de San Nicolás y te vas a la fiesta de San Pedro, terminas en mm. la de Santo Tomás, o sea, tú puedes estar ahí como 5 días bien alcoholizado y bien feliz. Y eso es lo que se extraña, Mm, esa dinámica religiosa mm, muchas veces, o la mayoría de las veces es religiosa, pero incluso tú sabes que existe esto del Guadalupe Reyes, mm, por ejemplo. ujú. Desde el 12 de diciembre hasta el Sí. 6 de enero, incluso ya hubo quien se atrevió a decir hasta el 2 de febrero. Sí. Entonces, es una fiesta tras otra, tras otra. A estas alturas yo tampoco te digo que voy a todas las fiestas. Oye, yo ya soy de las que antes de las 9 yo ya me recojo. Ajá. Pero justo sí extraño eso. Y otras sí me las traje. Me traje, por ejemplo, lo del Día de Muertos, lo de los altares. Eso sí lo tengo presente. Y hice aquí mi altar Ujú. en la casa. Incluso el primer año que llegué, que estaba de que no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada. Sí, Y sí, se hizo sí, sí. el altar aquí en el departamento, que fue una experiencia bonita. Mm, Entonces, me traigo algunas de las tradiciones aquí, otras no las he podido hacer, como una rosca de reyes, por ejemplo, porque no he visto que haya ujú. como ese pan en especial. Sí. Los tamales, o Mm, sea, sí hay lugares que los hacen, pero no, acá no. Sí, 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 sí. no, no, Sí. no, no. Mejor así nos quedamos, Sí, sí, omitimos esa sí, celebración. sí, de acuerdo. De acuerdo totalmente. Sí. ¿Cuáles son algunas de las adversidades que has vivido aquí, y cómo se comparan a aquellas que has vivido en tu tierra? Mira, de las de aquí, mm, me recuerdo ahora, a mí todavía está la fecha, ahorita ya es cada vez menos,
porque te puedo decir, tengo un montón de vocabulario de inglés, pero me intimida mucho expresarlo afuera. Y en una vez entré a una tienda y yo escuché a la chica, a la dependiente, que estaba hablando español. Y de esas veces que dices, pero si te ves bien mexicana, ¿no? Y cuando yo llego y que también le quise hablar español, no me contestó. Me empezó a hablar en inglés y bien rápido. Y yo dije, pero si yo te oí, ¿no? O sea, yo lo pensé. Dije, pero si yo te oí, o sea, ¿por qué conmigo no lo haces? Cuando yo le hablé a ella en español. Entonces, esa fue una de las veces que dije, ay, qué gacha. Que esa fue una. Em, Otra de las cosas, este trato con los alumnos en el primer semestre, pues estaba yo aprendiendo cómo era y tengo una situación que suelo ser muy sarcástica. Entonces, este estudiante, esta persona, de repente llegó el primer día, luego se perdió, llegó otro día y le dije, ¿tú quién eres? Es que estoy en su clase. Le dije, ¿ya habías venido antes? Sí, pero fue ese día y se desapareció y todavía viene y me dijo, necesito que me haga esto y esto porque tengo que ponerme al día. Y yo así como de, ¿cómo se te ocurre? O sea, con todo lo que hemos visto y luego, pues no, tienes que ayudarle. Y yo, ¿es en serio? Dije, bueno, pues sí, es en serio. Entonces, pues hay que ayudarle, pero son cosas que a mí me costaban con mucho trabajo porque digo, ¿cómo le vas a dar la misma calificación de las personas que están aquí? Ajá. Y diría uno, a veces las preguntas de sentido común que ¿es en serio que me esté preguntando esto? Pero bueno, en ese afán ha sido como que de las cosas que más me han llamado la atención. La última fue que iba con Leti en el bus y saludamos al señor así como de cortesía. Le hicimos la parada y no nos bajó. Oh. Y le dije, mira, no nos bajó porque nos vio cara de paisanas. Nos bajó hasta la siguiente, pero tú has visto que aquí las paradas suelen ser como muy lejos. Y nosotros, pero desde que nos subimos sentimos la mala vibra. Le dije, uy, este señor se ve como que vino a trabajar como que forzado. Pero nos hizo esa maldad y yo dije, bueno, ya vimos el lado bueno del ejercitarnos, pero nos vino a dejar hasta allá. Y yo creo que en esa fusión que hay de tantas culturas es como lo más difícil porque no sabes cómo ser tú. Ajá, no sabes cómo ser tú en ese sentido porque para alguien puede ser como ofensivo, para alguien puede ser así, para alguien puede ser de la otra manera y tú así como de, pues nomás ahí, quédate. Sí. Hablando del lenguaje, ¿qué rol ha jugado mantener tu español aquí o se ha traído más adversidades? Cuando recién llegué, me brincaban mucho algunas palabras. Y decía, eso no está bien dicho, según yo, ¿no? Según en mi español. Y yo, no, eso no está bien dicho. Y eso no se pronuncia así, según. Yo bien juzgadora del lenguaje, ¿no? Bien defensora del español. Sin embargo, en una de las clases aprendí, que creo que fue una que entré de oyente con el profesor, con uno de los profesores que es de Southwest, hablaba de cómo hay un lenguaje, una fusión de lenguaje que se da en esta zona. Entonces, eso me quedó claro y ya lo asimilé. Dije, es que es la zona. En mis procesos mentales yo me respondo, digo, esto no funcionaría si estuviéramos del otro lado, pero Luz, no estás del otro lado. Entonces, esta es la dinámica que se hace aquí y lo he tomado con mucha sapiencia, con mucha reflexión y también con mucho interés porque, por ejemplo, alguien dijo esta manera de hablar el español en la traducción del inglés, o sea, la traducción literal del inglés. Y una vez que le dijo, ven, te voy a introducir a alguien. Y yo, ok, suena, obviamente es una palabra que no diría sobre todo en el centro de México, ¿no?
Y le dije, ¿a qué te refieres? Dijo, sí, sí, te voy a decir quién es la persona y esto. Entonces, digo, traduce literalmente Sí. como te voy a presentar a alguien. Ajá. Entonces, son esas cosas que llaman la atención, ahora lo veo así, que me llaman la atención en cómo juega ese rol. Pero yo disfruto mucho y casi siempre parece que mi apellido es, yo soy Luz Helena y soy mexicana. Entonces, va de la mano y me gusta y yo en mi interior digo, como si tú eres latina y estás en este espacio, de repente como que enarbolas más el idioma del inglés. A mí eso como que de repente me brinca, ¿sabes? Porque digo, si eres latina, deberías de aprovechar estos espacios de hablar tu idioma. Porque fíjate que una vez estuve en unas conferencias aquí, creo fueron mis primeras conferencias, y algo que decían las ponentes, fueron puras mujeres, puras profesoras de varias universidades, decían, es que cuando somos los profesores latinos, siempre se nos pide que escribamos nuestros papers en inglés, pero a otros profesores extranjeros se los permiten en sus idiomas. Solo a nosotros nos piden que tienen que ser en inglés. Entonces, dices, ¿por qué? ¿Por qué esa distinción? Y yo decía, pues mientras el espacio se permita, pues yo hablo el español. ¿Sí? Ujú. Y me encanta andar ahí de mi totera y en español. Sí. Pues bueno, nada más tengo dos últimas preguntas para terminar. Comparado con, bueno, no voy a replantear. ¿Cuáles han sido algunos problemas que tú has visto en este lugar en particular, en Albuquerque? ¿Y cómo se comparan a los que has visto allá en tu tierra? Problemas. Sociales. Bueno, no sé si entre en la categoría, pero a mí me llama mucho la atención que siempre veo anuncios de que si algo te pasa, muchos anuncios legales. Y yo dije, si hay tantos anuncios legales, creo que algo no está bien o algo se desborda. Esa es una otra que me llama la atención, la cantidad de coches que tienen abolladuras. Pero de verdad es exponencial. Las primeras dije, mira, 2, 3, pero Sí. de rigor todos los días ves 1 o 2 coches y eso es señal de que dices, Sí, está conectado con los abogados. ajá. Y ahí dije, eso como que está raro. Aquí cómo es la dinámica de manejo. Gracias. Al principio para mí fue estos permisos que se tienen para fumar. Entonces yo decía, wow, esto es muy fuerte. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Y sabes que está permitido y que está bien para quien decide hacerlo. Pero tengo unos vecinos que no sé por qué les gusta abajo de mi ventana. Entonces yo cuando acuerdo, pues yo también soy parte de ahí de... Te toca. Sí, me toca y yo así de, wow, yo qué potente está esta. Esa es de las cosas que también me llaman la atención, la manera en la que ves un montón de locales que te ofrecen ese servicio, dices, y no solo es que te lo ofrezcan, porque algo que nos han enseñado en las clases es qué hay detrás de eso. O sea, ¿por qué te vas a refugiar en eso? Algo que no está ahí, no estás negociando con tus emociones porque te estás yendo a sublimarlo con esto. Y eso es algo que sí me llama la atención, la frecuencia con la que escuchas las sirenas. Ajá. Allá, lastimosamente, ya no suenan tanto las sirenas porque predispones a la gente. Pero ya cuando las ves, las torretas encendidas, dices, chin, ya pasó algo. O por ejemplo, sobre todo el Facebook, que se ha vuelto allá de donde yo soy o incluso en México, se ha vuelto como una página de notas violentas. Y digo violentas porque pareciera que por 10 notas malas a veces te ponen la buena y en letras más chiquitas. Sí. Y aquí es eso, pues en general que es lo que más me ha llamado la atención.
y que te cobran por muchísimas cosas que siento que no deberían, sobre todo, digo, como estudiantes. Recuerdo una vez que Alejandra dejó su coche estacionado y fueron casi como $40. Y dices, wow, o sea, incluso uno de los profesores dijo, es que es de los pocos espacios o universidades, algo así dijo, que te cobran por venir a trabajar, o sea, para estacionarte y para hacer tu trabajo. Y yo siento que eso es como que no está bien. Yo digo que no está bien. Muy bien, entonces ya para terminar, ¿ha cambiado tu relación con tu tierra después de emigrar para acá? Sí, la veo con más cariño. La veo con más cariño y luego estando allá digo, ay, a lo mejor allá se hace de esta manera. Empiezas a ver como también los defectos, o sea, sí lo ves con todo el cariño del mundo, pero eso no te ciega para decir, ¿cómo sigues haciendo esto? Luego me quiero volver bien crítica sobre todo de las administraciones públicas, porque yo los conozco. O sea, el pueblo es chiquito y luego la dinámica es la misma y pareciera que es una empresa que nomás se van circulando el personal, pero sigue siendo el mismo. Cambia el color de la camiseta. Y luego yo estoy con mis comentarios de, o sea, no inventes, eso lo dijo fulano de tal hace tanto tiempo. Ajá. Y ya cuando estoy allá, uy, pero pues esto está así como de que está muy sucio el bachezote o así en ese lado. Ajá. Pero elijo quedarme con lo bueno. Digo, para ver lo malo, pues es bien fácil. Sí. Pero elijo quedarme con lo bueno y creo que lo veo con más cariño. La gente, pues veo que también tiene estas, pues estos días difíciles. Y estando acá me ha permitido incluso solventar un poco también algunas situaciones difíciles que ellos están teniendo. Porque cuando reflexionas dices, bueno, a él le va a tomar un poquito más de tiempo y a mí como que es monetariamente menos, más, incluso hasta simbólico cuando lo haces allá. Y eso me ha gustado. Soy como madrina. Hay una chica que es enfermera y rescata animales, perros y gatos. Y luego está así como de, ay, no tenemos para esto. Y ya cooperamos. Pero no lo hace solo como por pedir, sino que también como hace rifas, ella cocina y dona los productos para hacer la rifa y para poder seguir ayudando a los animales. Y creo que eso es algo súper generoso porque ¿quién da su tiempo? ¿Quién da su dinero? Y encima te pones a rescatar animales. Me estaba acordando porque también andaba en el rescate de un burro una vez. Porque, porque se lastimó el burrito y yo no sé si eso también se sume. Me he vuelto como más sensible, así de, ay, pobrecito, está sufriendo. Entonces, ahí andamos apoyando en eso. Y me gusta, también me duele porque hay cosas que dices, siguen iguales. Y cuando ya tu visión de vida, cuando dejas tu tierra, pues los ojos pareciera que te dan grados más amplios. Y cuando llegas y dices, ¿cómo sigues haciendo con esto? ¿Cómo es la misma gente? Lo que sí, algo que me ha dolido muchísimo es que cada vez que regreso siempre hay alguien que ya no está. Ajá, entonces eso siempre pregunto, oye, fulano, no, pues ya se fue. Y eso sí es como de las cosas que más me suelen pegar de que hay gente que recuerdas de mucho tiempo, gente que estuvo ahí, que lo viste crecer, que te vio crecer. Y ahora también se ha vuelto un obituario que digo, ¡ah! ¿Cómo que este se murió? O sea, no puede ser. Y luego más me llama porque digo, ¡ah! Fue mi compañero de la escuela. Y de un momento a otro, y eso es las cosas como que sí me han pegado más. Pero si lo tomo como por el lado bueno, yo creo que incluso para mucha gente te hace valorar o apreciar más las cosas que estás haciendo. ¿Mm? Para que cuando el tiempo que estás allá o el tiempo que estés aquí lo aproveches mejor.
te rinda más, quieras hacer más cosas en el sentido de pasar más tiempo con la gente con la que le tienes cariño, porque no sabes en qué momento, pues ya en una regresada ya no va a estar. Son más presentes. Sí, más presentes. Pues bueno, muchas gracias. Con eso pues, terminamos la entrevista. Gracias a nuestro podcast de hoy. Muchas gracias, Luz, por estas lindas historias. Fue muy lindo conocerte de esta manera. Gracias. Sí, ya tenemos 2 años aquí juntas, pero pues... Así de hola y qué dejaron de tarea. Y es lindo, fíjate, deberías de hacer esto, como que se vuelva una dinámica de el podcast de UNM aquí del departamento. Es bonito, Sí. es bonito tener esta interacción y qué padre iniciativa también, felicidades. Creo que ese es de las cosas que admiro de ti, la manera en la que te expresas y cuando algo no te gusta o te inconforma, sí lo defiendes y lo dices abiertamente. Y digo, ay, ahí está el espíritu mexicano que sale a flote. Y esta es una genial experiencia. Muchísimas gracias también a ti por tomar la iniciativa y pues hay que seguir haciéndolo.